Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Palabras Siniestras. Este es nuestro último episodio especial lleno de anécdotas muy interesantes de Don Angustias. Muchísimas gracias por haber apoyado estos episodios. Y pues, ¿qué creen? Ya la próxima semana empezamos la cuarta temporada y vamos a tener muchísimas cosas muy interesantes y espero que puedan acompañarnos. Por mientras, quisiera saludar a Don Angustias, que está conmigo, ya saben, y preguntarle, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí emocionado de ver qué nos depara pues este episodio tan chulo que hemos preparado. Y pues también pues ya ansioso de que empiece la siguiente temporada, donde sigan los debates, en donde ahora sí espero que sean debates en el que nos agarremos del chongo literalmente y que tú no, porque es, porque el otro. Y pues muy agradecido con la gente que nos está empezando ya a apoyar un poquito más. Esperamos que pues nuestro trabajo les siga agradando y pues cada vez podamos seguir subiendo más y llegando a más audiencia que pues lo importante para nosotros no es, y bueno, creo que hablo por ti, em, no es que nos escuchen 300,000 personas, sino lo importante es que pues tal vez 2, 3, 4, 5, 10 personas que nos escuchen les agrade lo que hacemos y pues puedan pasarse un, que sea un buen rato, un buen chismecito por aquí y pues nada, eso es lo único que podré yo decir. Sí, tienes muchísima razón. Y además de eso, yo también quiero agregar otro comentario. Habíamos prometido que íbamos a hacer un anecdotario de cosas que sucederían o suceden en las morgues. Entonces, pues ya, aquí lo tenemos preparado, listo para ustedes. ¿Y qué te parece si comenzamos con la primera narración? Claro que sí, esta primera narración, desde el título ya empieza un poquito fuerte y dice más o menos así: detesto la morgue. Ya empezamos fuerte y la historia comienza diciendo: odio el turno de la noche. De verdad que lo odio. Sobre todo desde que me trasladaron allí, aunque unos digan que tuve suerte. Los pacientes que tengo a mi cargo no se quejan demasiado. O sea, nada. Son muy tranquilos. ¿Serán porque ya no tienen vida? Pero bueno, aquí en el depósito casi nunca pasa nada interesante. Solo tengo que recibir el cadáver, apuntar la hora de entrada. La verdad es que esa tarea puede ser perfectamente realizada por una persona. Pero claro, a alguno de los de arriba se les ocurrió que deberían de ponerme a un compañero. En este caso, fue una compañera. La chica era muy guapa, además de ser eficiente y muy simpática. Laura era su nombre. Los primeros días fueron difíciles, sobre todo para ella, que era una recién salida de la facultad y la verdad no estaba muy acostumbrada a ver muertos de tanta variedad. La cuestión es que a ella no lo llevaba bien y poco a poco empezó a cambiar. Me decía que no podía dormir y que apenas descansaba durante el día. Decía que cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos, los de los muertos, ojos vidriosos, carentes de vida, que la vigilaban a todas horas, pero sobre todo cuando cerraba los ojos. Yo intenté ayudarla, mas no lo pude conseguir, porque un día me dijo que un cadáver le había hablado. Era de noche y yo intentaba leer un libro que un amigo mío me había aconsejado. La jornada había sido tranquila y solo habían ingresado un par de cuerpos. Eso sí, a uno de ellos le faltaban algunas partes. Tuvo un accidente automovilístico, su cabeza se había estampado contra el volante y le había volado la tapa de los sesos. De la misma presión, su ojo había saltado y sabe Dios dónde habría quedado. Y esa fue una de las causas. A punto estaba de dar una cabeceada leyendo uno de estos capítulos cuando escuché un grito sobrenatural. Bueno, eso lo pensé yo, porque en medio de este silencio se escuchó como un grito enorme. Después se escuchó un portazo en la sala donde yo me encontraba, y Laura entró con una cara de poseída. Cuando conseguí recobrarme, intenté tranquilizarla, cosa que fue difícil, pues a mí me había puesto los nervios de punta, e intenté que me dijera qué había sucedido. Ella solo me respondió. Me preguntó que dónde estaba su ojo. ¿Cómo? Se levantó y me preguntó que dónde estaba su ojo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por un momento me imaginé a ese cuerpo
levantándose de la mesa de autopsias, preguntándose por su ojo. Era absurdo. Llamé al jefe de personal y le conté que a Laura le dio una crisis de ansiedad y todo eso, para que se fuera a casa y el jefe accedió. Pero parecía que el destino quería gastarle una broma muy macabra a Laura, porque a la noche siguiente, debido a un fallo en no sé qué papeleo, el cuerpo de la persona desfigurada tuvo que quedarse una noche más en el depósito. Laura parecía más tranquila, aunque yo intenté que no estuviera sola y sobre todo, que no viese el cuerpo. De vez en cuando, pienso que hay alguien o algo que mueve unos hilos invisibles para que ocurran ciertos acontecimientos. A la mitad de la madrugada, me sobresaltó un ruido. Sin darme cuenta, me había quedado dormido por culpa del libro y ese sonido me despertó. Sonaba como un chillido. Llamé a Laura. No me contestó. Insistí y se escuchó un ruido de cristales rotos. Después, gritos de una mujer. Corrí como alma que lleva el diablo hacia la zona donde estaban los cuerpos, mas el camino se me hizo eterno, como un mal sueño en el que te persiguen criaturas espantosos y tus pies pesan toneladas. La puerta metálica del almacén estaba cerrada, y al abrirla algo la trancó. Empujé con todas mis fuerzas, y al abrirse violentamente, entré resbalando y cayendo al suelo golpeándome fuerte la cabeza. Cuando recobré el conocimiento, lo primero que vi fue una estantería volcada en el suelo, con todo el material esparcido y destrozado por el mismo. Bien, ya sabemos la causa de que estuviese la puerta trancada, pero el calor y la viscosidad que me envolvía me hizo sentir un terror horrible. Dios mío, que no sea rojo. Lo es. Aterrorizado, caí en la cuenta de que estaba tumbado sobre abundante líquido rojo, o sea, líquido vital. Pero al girar la cabeza, fue lo que me provocó en mí que en el mundo se me hundiera bajo mi cuerpo, dejándome en un estado de shock que lamentablemente no me dejó inconsciente y pude distinguir perfectamente lo que tenía ante mí. Unos ojos desorbitados que se habían vuelto tanto hacia arriba que solo quedaba visible lo blanco. La mandíbula estaba tan abierta por el terror que se había desencajado. Su piel estaba tan blanca que se podía ver a través de ella. Salté intentando ponerme de pie, pero resbalé y volví a caer al fondo de la habitación. Laura estaba tendida en el suelo, muerta, y en su mano tenía una botella rota. Por fin había perdido el juicio y se había quitado la vida. Estuve un par de días sin poder ir a trabajar, pero tuve que reincorporarme de nuevo. Mi compañero, al que revelaba, al, al que relevaba, me puso al día, y al ver la lista del almacén, mi corazón se aceleró y casi salta por mi pecho. Ahí estaba, el accidentado, el que le faltaba su ojo. Por lo visto no habían solucionado lo del papeleo. Las horas pasaron lentamente y una curiosidad se apoderó de mí. Tenía que verlo. Por su culpa Laura se había quitado la vida, ¿o no? Así que fui al almacén. Allí entré en silencio. Todo se encontraba como de ultratumba. Hacía frío. Los otros cuerpos fueron testigos mudos de mi desfile hacia la pequeña puerta metálica. Con temor abrí poco a poco, y un chirrido oxidado se escuchó. No sé por qué, pero tiré demasiado fuerte de la camilla donde se encontraba el cadáver, y por el golpe el brazo derecho se descubrió un poco, dejando ver una pálida mano. Entonces fue cuando lo vi. Mi capacidad de razonar luchaba con lo que mis ojos estaban contemplando. En sus fríos dedos, firmemente clavados, en sus fríos dedos, firmemente clavados en ellos, cristales. No, aquello no podía ser cierto. Ella sola se lo hizo, y no otra persona. En ese lugar carece de ventanas y la puerta estaba cerrada. Ella se había quitado la vida, pero esa expresión aterradora, ¿qué vio? No podía ser, pero algo crujió y esos dedos se clavaron en la carne de mi brazo, helándome totalmente la sangre de mi cuerpo y paralizándome el corazón. Y ya no recuerdo más. Les juro que, por cierto, por eso odio los turnos de la noche. ¿Verdad que usted también los odia, enfermera? ¿Qué hace? ¿Por qué me afeita la cabeza? ¿Acaso me va a doler?
Ay, qué miedo. En un principio yo dije, ay, pues es que es tanto el ambiente de estar como en medio de tantos muertos que a lo mejor se puede imaginar ya cosas o soñar cosas raras, pero no sé, me quedé, ay, me quedé sin qué pensar, o sea, ay, no, me quedo sin palabras. ¿Tú qué podrías decir? Em, pues nada, esta es una historia muy antigua. Bueno, no tanto, pero sí tiene un par de añitos. Y creo que siempre lo hemos dicho, respeto, eh, aunque creo que en esta situación fue más ese apego que tenía esta persona que no quería trascender y que de alguna manera buscaba culpar a alguien por lo que le faltaba, no, o no sé. Pero yo les advertí que iba a estar fuerte este episodio y ya empezamos con una anécdota súper intensa que yo creo que estas las deberíamos de contar como a medianoche, sí, con una velita nada más prendida. Ay, Sí, no. sí, estaría súper cool. Así Eh, como dices que hay que ver las películas de terror en la noche, a solas, a con oscuras. audífonos, o sea, unos audífonos, bueno, ustedes no nos pueden ver, pero yo no tengo unos audífonos aquí que son envolventes, disque. Así con unos audífonos de esos, con el sonido a tope. Sí, entonces, estaría muy cool. Pero sí, esta anécdota estaría súper bien para contar. Y lo más, yo creo que lo más rescatable podría ser que sabemos que son cosas que sí suceden, porque ya lo mencionábamos en muchísimos otros episodios y en alguna temporada. Para bien o para mal, sabemos que las morgues existen y que ahí se conoce solamente tal vez el 30% de las anécdotas, ¿sí? Que ocurren. Pero han ocurrido muchísimas más. O sea, es como el iceberg, ¿sí? Que solamente vemos la puntita, pero abajo puede estar totalmente el hielo gigante y pues nada, ¿no? El único que podría yo decir, no sé si tú quisieras agregar otra cosa. Sí, yo me quedo con eso. Yo digo, ¿cuántas cosas no habrán vivido o pensado o pasado que a lo mejor ni siquiera pueden contarlo porque pues piensan que nadie les va a creer, ¿no? O son cosas que ellos viviéndolo diariamente o ya como costumbre, pues ya lo tomarán como con tranquilidad, como parte de su vida ya, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no lo hacen porque pues piensan que a lo mejor es como cosas de morbo y todo esto, pero es muy interesante y yo sí me quedo con ganas de escuchar más anécdotas sobre lo que pueda suceder en esos lugares. Y para eso, ¿qué te parece si vamos continuando y vamos a escuchar la segunda anécdota que tienes para nosotros? Esta anécdota se titula La morgue. Llevaba un poco más de un mes trabajando en el área de antropología forense para la Policía de Investigaciones de mi ciudad, y muy al margen de lo que podía uno pensar sobre este trabajo, lo cierto es que hasta ese entonces me resultaba un lugar muy tranquilo, hasta aburrido por momentos. ¿Será que la ciudad, como me lo dijeron mis compañeros, extrañamente había experimentado una baja en la actividad delictiva en los últimos meses? No habíamos tenido mayores incidentes aquel día tampoco. El ambiente a veces se volvía más bien alegre y jovial. Hacía solo unos minutos que el vecino país había culminado el partido de fútbol entre su selección y de su país rival por la clasificación para el próximo mundial. Ojo, esta anécdota habla del siguiente mundial que es este mismo año, entonces esta anécdota es nuevecita, ¿eh? Lo que nos otorgaba una dosis extra de muy buen humor, ya que nuestra selección se había alzado con la victoria. En aquel momento, ni por asomo me hubiera imaginado que horas más tarde yo iba a ser testigo de un incidente más increíble y alucinante que hasta esa fecha me había tocado experimentar. El fiscal hizo el llamado para que le acompañáramos. Unas personas habían encontrado los cuerpos de algunos niños en la vía pública en una ruta interprovincial, o sea, en otras palabras, en una carretera hacia algún pueblito. Probablemente podrían haber muerto atropellados, aunque no parecían presentar heridas ni golpes en el cuerpo. Era nuestro deber ir a revisar a los finados y hacer las diligencias correspondientes,
aunque por mi condición de antropólogo forense no era el más indicado para esa labor, ya que como tal yo me dedico a examinar cuerpos esqueletizados o en avanzado estado de putrefacción, o víctimas de algún suceso que los hiciera identificables. Pero en aquella ocasión decidí acompañarlos, solo para ganar experiencia y quién sabe, tal vez de alguna manera podría llegar a ser útil. El levantamiento de los cuerpos fue el procedimiento típico de rutina. Unos pequeños murieron atropellados mientras jugaban. No había ningún testigo, así que capturar al culpable, quien se había dado a la fuga, iba a ser algo muy difícil, algo que solemos ver muy seguido. Los cuerpos fueron envueltos y subidos al vehículo. El destino era la morgue central, que se encontraba como a media hora de camino. Al llegar al lugar, ya pasadas las 7 de la noche, el guardia nos informó que los encargados se encontraban ocupados realizando una necropsia. Creo que se trataba de alguien que había fallecido ahogado horas antes, así que decidimos esperar a que terminaban para que luego dispusieran de los cadáveres. Siendo que los minutos transcurrían, mis compañeros decidieron ir a tomar un refrigerio. Yo ofrecí quedarme por si los forenses terminaban con lo que estaban haciendo. Una vez estando solo en la morgue y aburrido cada vez más, opté por dar unas vueltas por el edificio. ¿Se molestarían acaso si enciendo un cigarrillo en el patio? Caminé por los pasadizos como quien está perdiendo el tiempo. Las luces eran algo bajas, quizás un problema con la energía eléctrica. Las puertas que comunicaban a otros cuartos se mantenían cerradas. A esas horas, tampoco es de esperar que haya demasiada actividad, pero de pronto, de entre los pasillos, emergió algo que no debía, no podía aparecer jamás, no era posible. Apareció corriendo entre los pasillos cruzándose en mi camino, una muy extraña persona. No, tal vez era un ser, un hombre que estaba desnudo, que a su paso dejaba una huella de sangre. Corrió en dirección mía pasando por mi costado al tiempo que sentí el corazón fallarme en un latido y siguió corriendo hasta chocar violentamente contra la pared para después desplomarse entre movimientos de espasmos. No sé cuánto tiempo estuve paralizado por la escena, sintiendo flaquear mis extremidades y a punto de desvanecerme, pero al recobrarme, traté de recuperar mi valor que por algún momento lo había yo perdido, y mi sentido común. Esto no era real. Me acerqué al individuo, lo revisé y me percaté que su cuerpo frío no tenía pulso, además de tener una enorme herida de corte en el vientre por donde emanaba la sangre y se le podían ver las vísceras. Minutos después aparecieron los médicos forenses pálidos por el susto y balbuceando con dificultad me dijeron que ese sujeto era el supuesto cadáver al que le estaban practicando la necropsia y que de un momento a otro, en plena operación, se levantó y salió corriendo como un poseído, para sorpresa y espanto de los peritos. Era obvio que tal vez se había cometido una grave equivocación y los médicos forenses estaban realizando una necropsia a una persona que tal vez aún se encontraba con vida. Ellos eran muy conscientes del lío que se habían metido y que sobre sus cabezas podrían caer una fuerte sanción penal. Optamos, optamos mis compañeros, al volver mis compañeros, optamos en transportar el cuerpo hasta nuestras instalaciones del Instituto de Criminalística para ser examinado por otros especialistas. Pero ¿cuál sería entonces nuestra sorpresa cuando después de haberse realizado el examen correspondiente, se concluyó que no se había cometido ningún error alguno? Esta persona había fallecido por un edema alveolar, o sea, se había ahogado. Quiero agradecer porque este compadre hizo una redacción perfectísima, nada más que metió demasiados términos forenses. Sí. Eh, se había ahogado al permanecer muchísimo tiempo bajo el agua y estaba por ende muerto al llegar a la morgue para que se le practicara la necropsia. Entonces, ¿qué carambas pasó? Es bien conocida que en estos trabajos la existencia de los llamados movimientos de Sommer, una ligera construcción muscular o leves movimientos en las extremidades, expulsiones de orina o heces en los cadáveres, son algo muy conocido y considerado como normal. Yo mismo había visto estos espasmos en el poco tiempo que tenía en el trabajo. Es como cuando
desollas a una gallina, dijo alguien alguna vez tratando de dar la más coloquial explicación de este tipo de sucesos. Pero lo que yo no había visto jamás, y los demás testigos tampoco, era un cadáver que pudiera levantarse y salir corriendo. Algo tan extraño que hasta no haberlo visto, como en ese momento, podríamos juzgarlo como imposible. Wow, ay, me gustó muchísimo esta anécdota. Yo creo que sí, coincido contigo. Tiene muy buena redacción y fue muy clara para mí y muy interesante. Y es que sí, yo también me quedo pensando mucho en eso. O sea, sí dicen que los cadáveres tienen aún espasmos, ¿no? Tienen estos movimientos involuntarios que a lo mejor después se pueden interpretar o hacer las historias de que no, es que se movió, se levanta se pone de pie, etcétera. Pero yo me quedo con esa duda siempre. ¿Es cierto que se pueden levantar y correr o es nada más los espasmos naturales que tienen? No, solo son espasmos, o sea, es común eh, que estos cadáveres puedan emitir gases, eructos, incluso se pueden escuchar como hasta balbuceos, sí, en algún sentido, sí, según dentro de los parámetros de Sommer, se pueden escuchar ese tipo de, se pueden escuchar el crujido de articulaciones, sí, eso es muy cierto, sí. Incluso lo más raro que entra dentro de, creo yo, dentro de la lista de Sommer es los suspiros. O sea, imagínate, la gama amplia que tiene todo este eh, conjunto no sé, de cosas que podrían pasar según Sommer, incluye eso, o sea, hasta suspiros y este, como apretaciones, o sea, que se queda apretada la mandíbula, algunas veces las articulaciones se quedan rígidas, ¿sí? Y más allá, o sea, yo creo que para mí, es esta parte donde muchas veces los cadáveres como que se levantan, o sea, tienen una contracción muy fuerte, un espasmo, ¿sí? O una reacción, no sé cómo se le puede llamar, de una manera muy coloquial, en el que como que se sientan, o levantan las piernas, o levantan los brazos, ¿sí? O mueven la cabeza de lado. Se hizo muy gracioso un meme en el que decía, cuando me tapo, cuando me tapo con la sábana porque hace mucho frío, y la imagen, y ponen abajo el forense. O sea, eso es algo que no podría pasar normalmente, pero sabemos que dentro del mundo paranormal no existe lo normal. O sea, y yo creo que sí, o sea, sí puede pasar. Es lo que mencionaba yo, o sea, hay anécdotas, hay historias, hay relatos que no conocemos y que son, y que si el anterior y este nos parecieron pesados, deben existir unos que deben ser 35.000 millones de veces muchísimo más pesados y son de esos de los que terminas odiando el haber escuchado esa situación, ese relato, porque eh, sin querer te llegas a autosugestionar en este sentido. Entonces, no sé, a mí me daría mucho pavor vivir una situación como esas. Y no sé cómo reaccionaría yo en ese momento. Yo lo que pienso es que qué estómago y qué valor para estar en una situación y en momentos así, porque, bueno, son cosas que a lo mejor a ellos pues sí les gusta, les apasiona, ¿no? Hasta todo este proceso de ir por el cuerpo y todo esto, a gente que no tanto, pues sí nos causa como este temor por sí solo de estar con un cuerpo que pues ya perdió la vida, ¿no? Y y también, yo creo que, bueno, esto que te comentaba de los espasmos y todo eso, sí lo había escuchado y sí lo creo como pues científicamente comprobado, ¿no? Pero aún así, yo creo que más allá de que los cuerpos se puedan mover y todo esto, yo creo que hay muchísimas cosas más que suceden dentro de ese espacio que son súper paranormales o súper fuera de la lógica que a veces dices, bueno, ya sé que se pueden mover, pero y este sonido y este movimiento y este cambio de luces, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que pueden haber sucedido y no sé, yo digo solamente qué valor. Y para valor,
nuestra siguiente anécdota, que ahorita en un momento vamos a pasar, porque de verdad está un poquito larga, pero es en serio una de las más, no tan tétricas, pero sí de las que te puede dejar pensando un poquito. Pero regresando a esta anécdota, eh, ese es el punto en el que tú mencionabas muy específicamente. ¿Cómo llegas con un amigo, o sea, que no se dedica a esto? ¿Cómo llegas a tu círculo social, fuera de las personas que se dediquen a tu mismo entorno, o sea, a tu misma profesión, a tu mismo labor, y les cuentas algo como esto? Lo primero que te van a decir, ay, este cuate ya está loco, regresó a los solventes, ya no fumes de esa. ¿Cómo llegas y les cuentas algo así? O sea, ¿en qué momento te van a creer? Habrá uno de cada 50 que te crean. Entonces, es por eso que muchas veces ya lo normalizan tanto, es como de que, ¿qué pasó ayer? O sea, por ejemplo, cuando hay el relevo, ¿no? O sea, que cambio de turno, ¿qué pasó ayer? No, pues nada más hubo como tres suspiros, un quejido y pues el de la mesa tal casi se cae. Pero, pues hasta ahí todo tranquilo. O sea, imagínate, o sea, ya lo normalizas, es como de que, todo tranquilo. A mí me pasa eso, yo salgo corriendo y no me vuelves a ver en la ciudad. Sí, o no me cambio de ciudad, pues no camino, pero ni 3 kilómetros cerca del lugar donde es. O sea, yo siento que es por eso que tal vez muchos no se atreven a contar las anécdotas. Agradezco muchísimo a los que me hicieron el honor de decirme, ok, ahí te va. Obviamente este cuate le puso demasiadamente tecnicismo, pero qué terror, la verdad. Para terror, nuestra siguiente anécdota que nos tienes preparada, ¿y qué tal si nos la narras? Esta anécdota se titula Una noche en el hospital. Aquí si me dijeron di mi nombre, no hay ningún problema. Nereida trabajaba en uno de los hospitales generales más grandes de la ciudad. Era una enfermera muy eficaz. Por tal razón, todos o casi todos la admiraban mucho. Desempeñaba su labor en una de las salas del primer piso suministrando medicamentos a sus pacientes. Todos los días llegaba a su casa contando historias y sucesos extraños a toda su familia, los cuales ya la esperaban a diario con muchas ansias por los relatos de aquel hospital. Y aquel día que no sucedía nada extraño, de alguna, de alguna igual forma se inventaba una historia para ellos. Un día Nereida entraba en un turno de noche, por lo que en uno de sus tres nietos pidió ir con ella esa noche. La abuela aceptó, ya que el día siguiente era sábado, y el chico no tendría colegio. Al llegar al hospital, Nereida le pidió encarecidamente a su nieto que no hiciera muchas travesuras, que de hecho el hospital era muy grande y podría perderse. También quiso echarle algo de miedo con tal de que no fuera a desobedecerla. Mira, hijo, en la planta baja está muy oscuro y silencioso a estas horas de la noche. En ese piso está la morgue, donde preparan las personas que fallecen para luego enterrarlas. Le decía la abuela a su nieto, que solo tenía 8 años de edad. Nereida, donde pensó que hacían un bien, terminó despertando aún más la curiosidad de su nieto. Carlos quería eso, experimentar si era cierto todo lo que la abuela le llegaba a contar. Luego de algunas horas, ya Nereida había terminado su parte de trabajo, por lo que ella y su nieto fueron a descansar un poco. Hasta pasada la medianoche, no tenía que aplicar más medicamentos. Nereida se recostó un poco y se quedó completamente dormida. Carlos aprovechó el momento para hacer un recorrido por los alrededores. El hospital estaba en un silencio tan profundo que el pequeño pudo sentirlo. Sin embargo, no demostró nada de miedo hasta que no llegó a la planta baja. Estaba parado en un pasillo extremadamente largo, donde el silencio se hizo aún más profundo. Pudo sentir su pequeño corazón latir, algo que no había experimentado antes, y ni decir de su respiración, que fue agitándose más y más con tan solo pensar en lo que le había dicho la abuela de no ir a ese piso. Un solo foco de luz, pobre, fue lo suficiente para que Carlos observara al final del pasillo una puerta que desde su posición se veía chica. Sin embargo, nada lo detuvo y siguió su curso. Ya frente a la misma pudo notar que la puerta no era pequeña, sino una gran puerta que al tocarla se sentía fría.
tan fría que retiró sus manos al instante. Sin embargo, la curiosidad fue más allá que cualquier otra cosa. Empujó la puerta tan rápido como pudo, el rechinar de la mu- y el rechinar de la misma le puso los cabellos de punta. Con pasos lentos y la vista desorbitada, entró a la escalofriante morgue donde la puerta se cerró detrás de él. Por algunos segundos se quedó observando el tan terrorífico lugar. El lugar simplemente no se sentía frío. El lugar simplemente se sentía frío. Un frío que lo hacía temblar. No aguantó mucho y decidió irse, pero le fue imposible. La puerta estaba atorada. Estaba, estaba de espaldas cuando sintió una voz suave, pero a la vez muy escalofriante. ¿Te gustaría jugar conmigo? Sintió tanto terror que no se atrevió a voltear el cuerpo para ver. Susurrando con una voz muy baja, dijo, Abuela, ¿quieres jugar conmigo? La voz nuevamente le preguntó. Sin el más, sin más, el pequeño Carlos giró su cuerpo poco a poco, y ahí frente a él había un chico más o menos de su misma edad, totalmente sin ropa, pálido, con la abertura de Y que se le hacen a las personas muertas. Le extendía el brazo para que lo acompañara a jugar. Carlos estaba horrorizado. Su cuerpecito temblaba hasta más no poder. Luego el chico muerto se acercó a Carlos con los brazos extendidos y la cabeza baja. Sin embargo, Carlos no tuvo de otra que estirar su brazo y ceder ante la amenaza que los echaba. Cuando Carlos hizo contacto, las manos del chico estaban frías y el brazo rígido. Aún sostenía la mano del chico cuando éste suspendió la cabeza y abrió los ojos súbitamente. Enderezó la cabeza con un movimiento rápido. Carlos sintió el verdadero terror corriendo por sus venas y luego cayó de rodillas mojando sus pantalones, emitiendo un gran grito desgarrador. Por otro lado, Nereida ya buscaba a su nieto como loca en todo el hospital. Preguntó a varios compañeros si lo habían visto, pero no, nadie lo había visto. Nereida recordó lo que le había dicho a Carlos de no bajar a la planta baja. Entonces fue tan rápido como pudo. Tocó la puerta de la morgue y salió el médico forense que estaba de guardia esa noche. Nereida, sin preguntar, entró gritando el nombre de su nieto, pero no recibió respuesta. ¿Qué sucede, Nereida? Preguntó el médico. Nereida le contó al forense lo que sucedía, a lo que él le contestó que el chico no estaba allí, y de hecho, él había salido por un momento y cerró con llaves. Era imposible que cualquier persona hubiera entrado y mucho menos un niño. El forense estaba realizando una necropsia. En la plancha de metal tenía un pequeño niño muerto de la edad de 8 años. Nereida al verla quedó muda y pensando sabe Dios qué. Nereida le preguntó qué le había sucedido al pequeño niño, a lo que el médico le contestó. El niño fue encontrado muerto después de una semana de desaparecido. Una tarde salió a jugar a los alrededores y no regresó más, y lo encontraron muerto en un lago cerca de su casa. Se había ahogado. Diciendo al médico estas palabras, un golpe seco salía de uno de los congeladores. Generó en ambos algo de miedo, cuando sintieron por otra ocasión otro golpe. El médico se acercó y al abrir el congelador un gran terror lo invadió al ver al chico en posición diferente a la que lo había dejado, mirándolo fijo, sollozando y pidiendo ayuda. Abuela. Nereida al escuchar la voz de su nieto sin más se acercó. Fue cuando el médico entendió que se trataba del nieto de Nereida. Para cuando lo sacaron del congelador, su cuerpo no dejaba de sudar frío. En su rostro se reflejaba el terror profundo. Cuando ya el pequeño Carlos se recuperó un poco, su abuela al preguntarle qué había sucedido, éste le contestó que solo siguió a un chico que había en la morgue para jugar, y que al entrar al congelador con el chico, éste lo dejó encerrado, y y no lo pudo ver más, ya que cuyo lugar estaba profundamente oscuro. Ya han pasado años de lo sucedido, pero sin embargo, hoy en día Carlos es uno de los médicos forenses más reconocidos en aquel hospital, donde todos aseguran que Carlos, mientras realiza las autopsias, habla y ríe con cada una de las personas muertas que llegan a esta morgue. Wow, ay, qué impresionante historia, me gustó muchísimo. Ay, lo primero que vino a mi mente es, ¿qué sucede cuando llegas a tener un contacto con un ser así? O sea, con un ser, pues,
pues de esa manera o de esa magnitud, ¿se puede tocar? O sea, cuando lo ves, pues sí corres y te espantas, a veces son como distintas formas, ¿no? Pero se pueden tocar, se pueden sentir. Me quedé con esa duda, no lo sé. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Bueno, yo creo que más allá de todo eso, debemos de dejar muy en claro que sí, sí se puede, o sea, sí puede existir un tipo de contacto así. En el entendido de que, ¿cómo decirlo? Pues que no va a ser lo mismo que tocar a una persona normal, ¿sí? O sea, sí puede suceder, sí puede ocurrir todo esto. Recordemos que muchísimas veces las energías negativas se pueden presentar de muchísimas formas, de muchísimas versiones, por digámoslo así, de distintas maneras, ¿no? Sí se puede, pero ¿qué es lo que se siente? Pues yo creo que eso depende de cada persona, pero yo creo que normalmente lo que podría suceder es que, pues la primera sensación es terror, ¿sí? O sea, unas ganas de querer salir corriendo y no regresar nunca más, pero de que se puede, pues, la mejor muestra es que podrían existir miles de anécdotas parecidas. Y también me parece muy interesante cómo logró tener ese contacto y desafortunado porque ese ser o ese niño que había fallecido, pues él le quiso hacer la travesura. Eh, bueno, ya lo hemos dicho aquí millones de veces y lo seguiremos diciendo. Lo que nosotros podamos pensar que en el mundo real o en el mundo normal o en el mundo cotidiano pueda parecer algo imposible, para el mundo paranormal pues no tendría muchísimas em, lógica. O sea, son cosas que sí se pueden pasar. Hay veces que, como en esta situación, como llegó el niño a ese lugar, pues yo creo que es algo que solo eh, él podría mencionar, pero de que, o sea, insisto, de que esas cosas pueden suceder, suceden. Y es impresionante, ¿no? Y al final, este niño que tuvo este contacto, al final agarró la pasión por este oficio, ¿no? Y pudo ser realmente reconocido. Creo que tuvo al final un final feliz. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Igual te quiero agradecer por contarnos estas anécdotas y por estar aquí conmigo, y pues muchísimas gracias, don Angustia. Nada, pues yo solo lo que podría yo decir es que crean o no en el mundo paranormal, insisto, todo eso puede pasar y nunca encontraremos una explicación lógica para todo eso. Yo creo que fueron anécdotas que sí creo que son muy interesantes y me quedo con muchísimas ganas de saber más y conocer más historias, pero pues ya se dará próximamente. Y pues muchísimas gracias a las personas o la persona que también te compartió las anécdotas que pudimos contar el día de hoy. Y pues gracias también a las personas que se quedaron hasta este momento a escucharnos. Y ya saben, nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras Siniestras.